el acero superior, ¿ok? Ya que en este caso se estaría deformando, este señor de acá estaría deformándose de esta manera, ¿ok? Y esta parte estaría de esta manera. Entonces justamente en esta sección, que podría ser esta de acá, tendríamos que las fibras acá se traccionan y las fibras acá se comprimen. Entonces esta tracción que se genera debido a esta flexión está siendo soportada por el acero superior, ¿okay? Entonces por eso que se considera distinto. Entonces bueno, acá tenemos lo que sería MU sustituyendo todos estos valores, y fíjense cómo tendríamos 7.29 toneladas metro, que es menor al momento que básicamente estamos suponiendo que actúa, que estos 6.15, ¿ok? Recordemos que estos 6.15 provinieron de acá, de la combinación de carga. Entonces tendríamos ya subsanada la solicitación a flexotracción, y es válido usar la distribución que estábamos probando, que es 2 cabillas de media pulgada a cada 18 centímetros. ¿Por qué usar 18 centímetros? Porque ya para 18 centímetros asumimos que las cabillas de media soportan y no se agrieta la sección, ¿ok? Recordemos el chequeo a fisuración que hicimos, que para 18 centímetros era factible. Entonces con eso estaríamos subsanando esa condición. O sea, no tendríamos que, o mejor dicho, sería válido despreciar el chequeo a fisuración, ¿okay? Ahora la parte D, tendríamos que verificar la longitud de desarrollo. ¿Cuál longitud de desarrollo? Básicamente a partir de donde se generaría este MCT. Debido a la colisión, esta barrera tendría la tendencia de rotar respecto a este punto, ¿ok? Respecto a este punto de acá. Entonces, en base a ese punto de acá, nosotros tendríamos que colocar a partir de allí, hacia acá, una longitud de desarrollo. Esa longitud de desarrollo debemos nosotros verificarla, ¿ok? Entonces, fíjense cómo tenemos acá. El refuerzo negativo en el volado inmediatamente debajo de la barrera debe resistir un valor de MCT, que ya lo habíamos definido arriba. Y este está en función de RW y de todos los factores que ya habíamos definido. Luego se chequeará la longitud de desarrollo en esa zona, ¿ok? Entonces fíjense que lo que tenemos disponible para colocar esta longitud de desarrollo vendría dado por el ancho, ¿ok? El ancho de lo que es la barrera. Bien, entonces en función de ese largo, ese ancho de lo que sería la barrera, menos, fíjense que luego tenemos acá el valor de Z. ¿Recuerdan Z? Acá lo tenemos también. Ese básicamente sería la separación desde acá hasta el centroide, o hasta el centro de esa cabilla. En este caso son 2 cabillas. En este caso medio hasta la primera que queda en esta cara. Entonces fíjense que tendríamos esa configuración. En este caso, el autor sugiere comparar LDH, que esa longitud que tenemos acá, fíjense que sería desde acá justamente hasta acá, por alguna razón. Entonces tendríamos que, siendo la longitud básica de desarrollo, esta que tenemos acá, según la normativa, en realidad no, viendo el ejercicio 1 y 2, 3, 4, 5 veces, no le vi mucha aplicación a esta parte. Él en realidad no la compara con nada, sino que simplemente lo coloca, la longitud básica de desarrollo. Sin embargo, bueno, vamos a continuar acá. Y fíjense que acá se considera una relación, que el acero requerido o mejor dicho, la relación que hay entre el acero requerido entre el acero que se provee, o sea, que se coloca, debe ser aproximadamente igual a la relación que existe entre el momento
requerido entre el momento resistente total. Fíjense que el momento resistente total es este valor que tenemos acá. Vamos a verificar, 7.29. Pero para la longitud de desarrollo debemos, o mejor dicho, para la longitud de desarrollo debemos compararlo con MCT. MCT viene siendo 5.67. Además de esto, debemos considerar el recubrimiento lateral perpendicular al plano del gancho. El plano del gancho es este, ¿okay? Dirección perpendicular al tráfico, ¿okay? En la dirección transversal de la luz del puente. Entonces, considerando que el recubrimiento lateral perpendicular al gancho es superior a 64 milímetros, estos 64 milímetros es normativo, ¿okay? Eso es algo que se coloca normativamente y se debe comparar con este señor de acá. Estos 64 debemos compararlo con ¿qué? Con este señor de acá. Entonces acá tenemos básicamente como el recubrimiento lateral perpendicular que viene dado por la separación en la cual se está colocando este gancho, ¿okay? El plano del gancho viene siendo este. Y cada gancho va a 18 centímetros. Entonces, el recubrimiento lateral entre gancho y gancho es superior a 64 milímetros, ya que, fíjense que acá tenemos 18 centímetros. ¿Okay? Entonces, estamos por encima de esto. Debido a esto, tenemos que usar un factor de 0.7 en la siguiente operación. ¿Okay? Básicamente es esto. Entonces, en función a esto, que está considerando el autor acá, la longitud de anclaje, que es este valor que tenemos acá, debe ser mayor que el mayor valor de, o sea, básicamente esto que nosotros, esta distancia de aquí a acá, tiene que ser mayor que estas tres condiciones. ¿Ok? Entonces, en función a eso, fíjense, tendríamos que evaluar estos, o mejor dicho, tenemos que evaluar esta distancia, 13.5 centímetros, esto es un valor fijo. Vamos a colocar acá, este es un valor fijo, este es un valor fijo y este es otro valor fijo. Entonces lo que variaría aquí entonces sería esta relación, ¿okay? El momento actuante o MCT entre el momento resistente, ¿ok? El momento resistente, esa división por 0.7 en el caso de que en nuestro caso estamos colocando este gancho a una distancia mayor de 6.4 centímetros. ¿Okay? Entonces, básicamente dudo mucho de que coloquen menos que esto. Entonces, se podría considerar este 0.7 como constante también. Entonces, evaluando acá, tendríamos que comparar el mayor de estos tres, que vendría siendo estos 15 centímetros, ¿ok? Con lo que tenemos dispuesto. Lo que tenemos dispuesto viene siendo lo siguiente, ¿okay? El ancho total, el ancho de lo que sería la barrera, vamos a un poco más arriba, este ancho, 0.375 menos este recubrimiento que tenemos acá. Por alguna manera se considera también. Entonces, de lado y lado tendríamos que exactamente este LDH viene siendo 26.22. 26.22 al ser mayor que 15 centímetros, o mejor dicho, comparando este valor con estos tres, fíjense que es mayor en todo caso, entonces estamos ok. Bien, más adelante tenemos la parte E. Entonces acá deberíamos verificar la longitud de las barras adicionales del volado, pero no en esta dirección, no en este sentido, en el sentido externo hacia la barrera, sino hacia
lo que sería la otra parte de la viga como tal, es decir, esta dirección de aquí hacia allá, básicamente de aquí hacia allá. Okay, ya calculamos que esta distancia de aquí hasta acá es correcta según las disposiciones normativas, ¿okay? Para la longitud de desarrollo. Pero ahora vamos a verificar cuánto debemos colocar estas cabillas, ¿okay? Estas cabillas adicionales en la parte externa de la losa, pero en la dirección hacia el centro. Entonces vamos a verificar acá. Para eso es la parte E. Y vamos a ver lo que se indica. Las barras de media pulgada adicionales colocadas en la parte superior de la losa deben extenderse más allá del eje central de la viga T exterior hacia el primer tramo interior de la losa. ¿Okay? Entonces es en la dirección que yo les había comentado en ese sentido, hacia adentro de la losa. Para determinar la longitud de esta extensión es necesario encontrar la distancia donde las barras adicionales de media pulgada ya no son requeridas. Entonces fíjense que toda esta parte, la parte E, gira alrededor de esta condición. Debemos determinar entonces, básicamente lo que quiere decir acá es que debemos verificar entonces, recordemos que tenemos una sección transversal que la podemos idealizar de esta manera. Vamos a tomarnos un tiempo para colocar una especie de idealización de la sección transversal de la losa. Entonces tenemos que considerar a partir de dónde yo necesito el refuerzo en la parte superior. ¿Ok? Entonces, en función a lo que sería un bosquejo o algo aproximado del diagrama de momento, recordemos que esto iría en este caso sería esta línea. El diagrama de momento vendría siendo algo así. ¿Okay? Entonces, en función a ese diagrama de momento, nosotros debemos considerar una distancia, ¿okay? Para colocar nuestro reforzamiento. El reforzamiento en la parte de la losa, de la parte externa, debemos colocarla hasta cierto punto. ¿Ok? Entonces, esta distancia de ese cierto punto, ¿ok? Es esa que vamos a calcular con esta parte E. Bien, un análisis bastante llamativo. Vamos a ver acá. Siendo, no, mejor dicho, todavía nos falta acá por leer. Esta distancia teórica ocurre donde el momento debido a la colisión más la carga muerta iguala al momento negativo resistente de las barras con la distribución que ya habíamos colocado. ¿Okay? Entonces, básicamente debemos calcular el punto a partir del cual se debería entonces igualar el momento debido a la colisión más la carga muerta. Básicamente esa sería la premisa. Entonces, siendo el recubrimiento 5 centímetros, phi igual a 0.9, D igual, desde luego, a Z menos D, menos H, perdón. ¿Okay? Tendríamos entonces que considerar los 14.37. Fíjense que está en función también, bueno, Z. Este vendría siendo el factor de Z. El recubrimiento más la mitad del diámetro de la barra que estamos usando, vendría siendo Z. Cuidado con esto. Fíjense que hay algunas veces refleja D de una manera y en este caso lo refleja de otra manera, siempre lo que cambiaría es poco, pero puede que tienda a la confusión. Entonces tendríamos AS, ¿okay? para el tramo central como la cabilla de media pulgada a cada 18 centímetros. Entonces tendríamos un AS distinto. Fíjense todas las cantidades de veces que he usado esta variable y muchas de las veces son distintas. Sin embargo, con estos factores, con estos valores, tendríamos que calcular la distancia A, 1.26 centímetros. En función de esto, 1.26 centímetros, debemos calcular cuál es el momento resistente. ¿Okay? Básicamente ese momento vendría siendo
evaluando acá esta ecuación, 3.72, y acá un poco redundante acá. Para el estado límite de evento extremo 2, el momento negativo con phi igual a 1 se incrementa a. Entonces él divide 1 entre 0.9 y lo multiplica por este valor. Esto podríamos obviarlo en el caso de que aquí fuésemos colocado un 1. Es decir, que si aquí fuésemos colocado un 1, obviamos esta parte. Es lo que recomiendo, ¿no? Para no estar dando tantas vueltas. Entonces, en función a ese 1, tendríamos acá el 4.13. Entonces, este valor de 4.13 es el que nosotros debemos buscar en los diagramas de momento, ¿ok? A partir de ese valor de momento es que nosotros nos interesa colocar un reforzamiento en la parte externa, ¿okay? Del volado, a partir de este momento negativo. Entonces, fíjense acá. Tenemos algo bastante peculiar. Asumiendo factor de transporte de 0.5 y ninguna otra posterior distribución de momento, el diagrama de momento por la colisión en el primer tramo interior de la losa es el siguiente que tenemos acá. Esto básicamente es, muchachos, les voy a comentar, vamos a colocar acá lo que sería una especie de sección transversal de la losa. Tenemos acá lo que sería la supuesta barrera. ¿Okay? Entonces tendríamos que considerar esa fuerza que va impactando acá. Según esa fuerza, recordemos que acá tenemos una viga, un vínculo, tendríamos acá otra, tendríamos otra acá. Tendríamos otra dispuesta acá. Entonces, debido a esta fuerza, recuerdo bien, es RW. ¿Okay? Estaría generándose entonces aquí un valor de momento. Entonces, básicamente, acá el valor de momento iría, o mejor dicho, el diagrama de momento, aquí sería 0 y aquí tendría el valor de momento MCT. ¿Ok? Entonces el diagrama de momento vendría siendo algo así. Vamos a quitarlo. Vendría partiendo de 0, suponiendo que acá es 0. Vendría partiendo acá de 0. Y entonces vamos a colocarlo hacia abajo. Iría hacia acá. Entonces aquí se quedó bastante feo. Vamos a quitarlo. Aquí justamente en este punto tendríamos el valor de MCT. Recordemos que MCT es el momento que genera la colisión, esta colisión que tenemos acá. Entonces, este factor de transporte de 0.5 indicaría que la distribución, o sea, la continuidad que existe entre el tramo A y B, el tramo AB, este vendría siendo A, este vendría siendo B. Este factor de transporte de 0.5 lo que indicaría es que acá estaría llegando, obviamente vemos que esto es una viga hiperestática, acá estaría llegando un valor de MCT entre 2, ¿okay? O 0.5 MCT, ¿okay? Básicamente esto es igual a 0.5, está de más que lo coloque, pero hay casos de casos, ¿no? Entonces acá tendríamos 0.5 MCT. Entonces ustedes se preguntarán con qué se comía esto. Básicamente con esto. Y acá, bueno, la distribución sería otra. Sin embargo, la que nosotros vamos a considerar es esta parte de acá. Entonces, con esta, si vamos a analizar esta parte de acá, que es la que nos atañe, es la que nos está interesando ahora, que estamos diseñando para esta parte de la losa, ¿ok? Tenemos que hacer una
Tenemos que calcular básicamente cuál es el valor de esta función. ¿Ok? Esta vendría siendo una función f de x que vendría siendo la función del momento mst de x, que es esta función que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, vamos a finalizar, vamos a iniciar uno nuevo. Entonces acá, fíjense, en A, recordemos, en A tenemos el valor completo de MST. Y en B tenemos MST entre 2. ¿Ok? Entonces en base a esto, acá desde luego vamos a tener el valor de S'. Y esta distancia X es la que nosotros debemos estimar o debemos igualar a este valor. Desde luego, más adelante vamos a incorporar lo que genera la carga muerta. Pero nosotros debemos calcular esta ecuación de esta recta. ¿Ok? Entonces para eso podemos usar una relación de triángulo. ¿Ok? La relación de triángulo vendría siendo la siguiente. Vemos de aquí a acá. Esta distancia de aquí hasta acá, tenemos otra distancia de aquí hasta acá, y tendríamos una distancia de aquí hasta acá, hasta acá, y desde luego una de aquí hasta acá, que es la que conocemos. Entonces recordemos, acá vamos a tener S', acá vamos a tener 2.835 y aquí vamos a tener bueno, este es positivo y aquí es negativo, menos 2.67. ¿Ok? Entonces aquí vendríamos teniendo un valor A, un valor B, si se quiere. Entonces, en función a esto, debemos nosotros calcular. S' ya lo conocemos, es 2.10. Y en este caso, el autor coloca directamente el 1.40. Aprovecho en este caso para decirles que todo esto se resuelve para nosotros llegar a este 1.40 debemos hacer relación de triángulos, ¿ok? Igualando los ángulos, la tangente del ángulo es igual y todas las ecuaciones que nosotros conocemos de trigonometría. Y entonces este valor de acá vendría siendo, vamos a verificar acá, vendría siendo el de S' entre 1.5, perdón, igual a. Aprovecho para comentarles que las primeras dos personas que me describan cómo llegar a este resultado, le doy 2 puntos en el próximo parcial. ¿Okay? Las dos primeras personas, a partir de cuando vean este video, me manden a mi correo o al WhatsApp una foto de cómo llegar a este resultado y cómo llegar a este 1.40. Le doy 2 puntos en el parcial. En el anterior, por ejemplo, en el anterior si sacaron 10 y se ganan los 2 puntos, van a tener los 12 puntos, por ejemplo. Las dos primeras personas. Entonces, para que vayan teniendo eso en cuenta por allí y las dos primeras personas que me lleguen con esa demostración de cómo llegar a este 1.40, les regalo 2 puntos. No sé, para poner un poco de picante al asunto. Entonces, bien, teniendo este valor acá, podríamos llegar a el valor, a la consideración de esta función. Entonces, básicamente, vuelvo y repito, con relación de triángulo podríamos llegar a esta ecuación de acá. ¿Okay? Entonces, básicamente,
vendría siendo si 5.67 es a 1.40 como mctx, que vendría siendo este valor de acá, ¿okay? Este valorcito de aquí hasta acá vendría siendo mctx, ¿okay? Un valor que no conocemos. Está en función del valor de 1.40 menos x, que vendría siendo esta distancia. ¿Okay? Esta distancia de aquí hasta acá. Entonces, ese 1.40 menos x. Y simplemente negativo porque está hacia abajo. ¿Okay? Esa es la cuestión. Entonces, haciendo esta igualación, ¿okay? 5.67 entre 1.40 es igual a mctx entre, bueno, acá podemos, bueno, no vale la pena ni colocarlo porque debido a que está hacia abajo, debemos considerar este menos, ¿okay? Entonces, considerando esto, calculamos lo que sería la función de momento entre A y B debido a la carga del impacto, el impacto que ocasionalmente podría ocurrir. Luego, fíjense acá que tenemos la idealización de lo que sería la carga muerta por elementos de concreto armado. Entonces acá tenemos, incorporamos lo que sería el peso de la barrera, el peso distribuido de la losa como tal, ¿okay? Y desde luego las distancias. A todo esto nosotros debemos calcular cada una de las reacciones, ¿ok? Calculamos cada una de las reacciones. Fíjense que acá tenemos la reacción en A. Y acá tenemos el primer tramo. En el primer tramo interior de la losa se tienen las siguientes expresiones de momento flector. ¿Ok? Entonces, en función a esto, nosotros debemos calcular cuál es la función que define la parábola del diagrama de momento entre A y B. Para eso nosotros tendríamos esta ecuación de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ir describiendo. Acá tendríamos que mx vendría siendo igual a ¿qué? Tenemos acá menos 0.48, que es este valor que tenemos acá. ¿Ok? Entonces prácticamente vendría siendo W losa multiplicado por, tenemos acá 0.825, que si se fijan acá es el S volado. Más el valor de x, esta x que estamos buscando, que es la variable. Todo esto al cuadrado entre 2. Menos 0.487, que vendría siendo el peso de la barrera. Entonces tendríamos acá P de la barrera multiplicado por 0.695. 0.695 viene siendo S volado menos, recordamos que este señor de acá en otros diagramas era X barra, entonces acá tendríamos que restar X barra. ¿Okay? Este valor vendría siendo este de acá. Y acá tendríamos más X. Esta X que estamos buscando. ¿Okay? A todo esto le sumamos 1.57, que sería la reacción en A. Colocarlo acá. Multiplicado por X. ¿Okay? Entonces fíjense cuál sería la ecuación. ¿Okay? Entonces esta misma
ecuación sería la que vamos a considerar. Fíjense acá que la carga por superficie de rodadura se despreciaría por ser muy pequeña. Esto es lo que yo le comentaba que se iba a despreciar. Entonces fíjense que acá tenemos la misma ecuación que tenemos acá. Esta de acá es esta misma. ¿Ok? Entonces tendríamos aquí que esta es igual a m de c. Le colocamos una x para saber que es la función. Y esta viene siendo igual a mct de x. ¿Ok? Simple y llanamente esta es igual a esta y esta es igual a esta. Y como les había comentado, según esta combinación de carga debemos igualarla a el valor de momento en el cual pasa de ser, o mejor dicho, pasa a afectar lo que sería el valor de, vamos a verificar un poco más abajo, que ya lo habíamos calculado, este valor, ¿ok? Donde se comienza a requerir, en tal caso, el momento negativo. Entonces, fíjense, sustituyendo acá, como diría uno de mis profesores queridos, sustituyendo toda esta choricera, tendríamos que despejar entonces para x, que es la variable que estamos buscando. Entonces, fíjense acá, tendríamos x igual a 0.45 metros. Además, se debe agregar el mayor valor, según normativa, fíjense en este artículo de la normativa, se debe agregar el valor mayor de 15 veces el diámetro de la barra, recuerden que estamos trabajando con media pulgada, el valor de la altura útil y S entre 20. Fíjense que S, en este caso, sí es S, que es el valor medido entre las caras de las vigas, que es 180 centímetros. ¿Okay? Entonces, 0.45 más, en este caso, 19 centímetros, tendríamos 0.64 metros. ¿Ok? Entonces, esta longitud total de 64 centímetros más allá del eje de la viga exterior se compara con la longitud de desarrollo desde la cara de la viga para seleccionar la mayor longitud. Esta longitud de desarrollo básica en tensión es la siguiente. Fíjense que acá tenemos. Y así es como lo tenemos también en la normativa venezolana, con esta nomenclatura. L, con esta L cursiva y una forma de un poco inclinada, corrida, mejor dicho. Tendríamos que evaluar entonces el área de la barra, que tenemos, con la que estamos trabajando, la resistencia de la barra y la raíz cuadrada de la resistencia del concreto. Todo esto debe ser mayor necesariamente que otra expresión que esté en función del diámetro de la barra y de la resistencia de la barra. Entonces, si evaluamos todos estos valores acá, fíjense que en esta parte nos da 19, sin embargo, tiene que ser necesariamente mayor que 30. Entonces, asumimos este 30 como longitud básica de desarrollo. La longitud básica de desarrollo en tensión. La longitud de desarrollo será 30 centímetros medido a partir de la cara de la barra, de la viga. ¿Ok? Fíjate. Como se dice acá, la longitud total de 64 centímetros más allá del eje de la viga exterior se compara con la longitud de desarrollo desde la cara de la viga. Entonces, la longitud de desarrollo a partir del eje de la viga se tiene que comparar con la longitud de desarrollo medido desde la cara de la viga. Son dos distintas. Entonces fíjate cómo acá se tiene que la longitud de desarrollo medido desde la cara de la viga es 30 centímetros, pero a partir del eje de la viga son 64. Entonces fíjate que estamos por encima de estos 30 que requiere la normativa. Entonces estaríamos realizando una buena distribución. Entonces acá, como última nota en esta parte colocaremos entonces como acero negativo para la losa en voladizo 2
cabillas de media pulgada cada 18 centímetros, y constructivamente es que se debe adicionar una cabilla más al acero negativo en el primer tramo de la losa, ¿okay? Que tiene esta distribución de una cabilla cada 18, como se muestra en la figura. Entonces el cabillero ya sabe que debe colocar una extensión en el acero que va por arriba de un largo determinado. ¿Okay? Este largo determinado va a ser esta distancia más ese volado, básicamente. Y básicamente así es como lo debemos disponer en lo que son los planos. Entonces básicamente esa es la cuestión. Quedo pendiente con lo que sería la demostración de cómo llegar a este 1.4 metros. Recuerden, las primeras dos personas que me digan cómo llegar acá, ¿okay? Me demuestren con un papel y lápiz cómo llegar hasta acá, les regalo 2 puntos en uno de los parciales.